centro, como en la calle más central de Corralejo, que debería estar lleno de turistas, ¿no? Por las tiendas que tienen los restaurantes, y está vacío, o sea, no hay ni Dios. Estoy en Corralejo, Fuerteventura, y hoy me pego aquí un atracón, cabrito frito. O sea, ¿os fijáis lo grande que es el puto plato? O sea, es más grande que mi cabeza. Decidí avanzar unos pocos kilómetros hasta la costa oeste de la isla de Fuerteventura para visitar el pueblo del Cotillo. Es un pueblo que me habían recomendado visitar. Bonitas playas y una puesta de sol. Me quedé en una de sus playas para hacer noche. Hola, buenos días a todos. Pues aquí estamos en Fuerteventura. Hoy es mi primera noche en Fuerteventura. Ayer cruzamos desde Lanzarote a Fuerteventura y de momento continuamos el camino y seguimos para adelante. Y mirad qué bonito. Aquí es donde dormí ayer por la noche. Una pequeña gran maravilla de la isla. Reponiendo fuerzas en una parada de autobús después de una subida muy dura. Pues creyendo de que aquí ya era el punto más alto, entonces he parado y digo, bueno, aquí ya he coronado y ahora voy para abajo. Pues no, todavía queda más para arriba, así que no sé si llorar un rato más o ponerme en marcha y acabar y coronar la puta montaña esta. Uy, perdón, vamos a volver a grabar y coronar esta montaña. Ayer me encontré en el Cotillo con otro cicloturista que estaba, otro cicloturista suizo. Llevaba recorriendo el mundo 5 años, desde el 2015. Bueno, y el tío, o sea, yo al lado de él soy un amateur. O sea, él lleva la mitad de cosas que yo, que lo tiene mucho más optimizado y etcétera. Me dieron unas recomendaciones de caminos. Entonces esta mañana me he despertado con 2 caminos que elegir. Uno es por tierra y el otro es pues asfalto, ¿no? Entonces digo, uy, por tierra, pues vamos a ver qué tal, ¿no? O sea, si el estado del firme es bueno y puedo hacerlo yo con mi bicicleta, pues siempre mola más. Además que el camino de tierra pues va por toda la costa y los acantilados. Pero me metí 300 metros por la pista y dije no. O sea, di media vuelta y he hecho hoy la etapa en carretera. Imposible. O sea, eso era igual o peor que la Graciosa. Y con esta bici y con tanto peso no era viable hacer 8 kilómetros por ahí. El plan de hoy es... el plan de hoy, esta mañana he modificado el plan 4 veces, pero creo que me voy a quedar con el cuarto, que es ir a Puerto del Rosario. Voy a entrar hasta el paseo marítimo y desde ahí parece que hay una calle o un carril bici o un paseo, no sé qué hay, que puedo ya coger toda la costa, bordeando el aeropuerto y llegar hasta el sur del aeropuerto, el sur de Puerto del Rosario, donde ya buscaré un sitio para estar esta noche. Ese es el plan. Así no tengo que cruzar todo el interior, que era el plan inicial. Que el interior, pues como veis, es bonito, pero es todo el rato lo mismo. Entonces, pues... a ver qué tal. A ver qué tal hoy. Luego os cuento. En este momento del viaje es cuando aprendí que no había que fiarse de Google Maps para ir en bicicleta.
Lo que yo creía que era un carril bici o un camino para bicicletas era un camino de tierra, bastante complicado para avanzar, y para añadir salsa a la aventura se me rompió la alforja. Hoy he tenido una pequeña incidencia con la bici. Se me ha soltado un tornillo de la alforja y nada, me he acercado a esta tienda después de pedalear 30 kilómetros y el hombre muy majo me ha dejado un tornillo para arreglarlo. Así que nada, seguimos. A pesar de que perdí el tornillo de la alforja cerca del puerto del Rosario y que después de recorrer 30 kilómetros dirección hacia el sur hasta dar con la tienda de bicicletas donde me dieron un tornillo, seguí pedaleando unos kilómetros para buscar un sitio donde pernoctar, hasta dar con la playa del puerto de la Torre, donde encontré unos edificios medio abandonados donde pude colocar la tienda de campaña y pasar la noche con estas vistas. Show me, baby. Buenos días, ¿cómo estamos? Ayer, buscando sitio para dormir, acabé en este sitio tan maravilloso. Os enseño primero lo bonito. Y justo pues en este sitio había una pequeña casa que creo que no vive nadie. Y bueno, aproveché para colocar y asentarme en este sitio. Así que nada, no hay nada mejor que hacerte un café y tomártelo, que todavía no me lo he tomado, con vistas al mar y en este sitio tan maravilloso. Para hoy no hay plan. Ya veremos a dónde vamos. La cosa es que sabemos que hay que ir hacia el sur. Pero bueno, no sé hacia dónde, hasta donde caigamos y hasta donde las piernas resistan. El resto pues lo que vaya surgiendo sobre el camino, y así vamos escribiendo el guión sobre la marcha. Esto está muy sucio, la lente. Vamos a limpiar un poco la lente. Vale, ya está. Ayer, entre el problema de alforja que tuve de camino hacia el sur y después que yo creía que había elegido el mejor camino para ir, pero luego al final hice 20 kilómetros de camino sin asfaltar, que fue bastante duro. Ya os dije anteriormente que con tantos kilos y con esta bicicleta no es fácil ir fuera de caminos asfaltados, entonces intento evitarlos. Y bueno, y también con el incidente de la alforja que os conté ayer, que tuve un problema, ya está arreglado y sin más. Lo que he hecho esta mañana, lo primero que he hecho al levantarme es apretar todos y cada uno de los tornillos de todas las alforjas, además de la bicicleta. Lo he chequeado y me he dado cuenta que sí, efectivamente tenía un par de tornillos sueltos. Entonces hay que chequear la bicicleta más a menudo y
tener mucho más cuidado con estas cosas. Hoy en la carretera, mientras estaba parado, descansando, se ha parado un señor alemán mayor pidiendo ayuda porque había pinchado con su bicicleta. Y bueno, pidiendo ayuda, no creo que sea la persona más adecuada. He cambiado 2 ruedas de bicicleta toda mi vida. Al final entre los dos hemos podido cambiar la rueda y el señor pues está muy agradecido. Así que nada, un punto más que me anoto. Pues hoy, después de haber dormido en esa caleta tan bonita, esta mañana he puesto piñón fijo por la carretera nacional hasta llegar a este pueblo que se llama Tarajalejo. He comido por aquí y me ponía a seguir avanzando unos kilómetros, pero he visto la playa. Uy, no os he enseñado la playa. he visto la playa, he visto que había un sitio bastante guay para quedarme hoy. De hecho digo, bueno, pues me voy a quedar aquí en la playa a perrear toda la tarde y ya me quedo a dormir aquí, ¿no? O sea, tampoco estoy tan lejos ya de Morrojable para coger mañana el ferry, lo cual me renta. Y aquí estoy, matando la tarde. Un bañito, descansando después de unos días intensos y nada, a ver qué onda. A pesar de las pequeñas incidencias con la bicicleta, el viaje estaba siendo realmente inspirador e intenso para mí. Es un continuo descubrir de sitios nuevos, gente y también de aprender nuevas habilidades y experiencias. Hoy es el primer día en el que decidí bajar el ritmo del viaje, disfrutar del camino y de los sitios en los que estaba pasando, y que de momento no me estaba yendo nada mal. Pero las cosas empezaron a torcer esa tarde-noche y que os lo contaré en el siguiente capítulo, donde me enfrento a uno de los mayores problemas que me he encontrado en esta aventura Islas Canarias. Recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita para recibir las notificaciones del siguiente capítulo. Te espero aquí en el canal la próxima semana.